Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en nuestras cápsulas de finanzas personales y empresariales. Ahora vamos a ver eh, la comparación del valor actual neto de dos inversiones. Vamos a ir estudiando, comprendiendo estos conceptos. ¿Sí? Vamos directamente a dos inversiones. Vamos a suponer que nos ofrecen realizar dos inversiones. ¿Sí? Una que tiene la inversión inicial que tenemos que hacer es de 23.000 euros, ¿sí? Y los resultados acumulados durante 8 años son de 69.000 euros, ¿sí? Los resultados o ganancias serían la diferencia entre los ingresos y egresos proyectados, ¿sí? Em, por otro lado, tendríamos un segundo emprendimiento que nos pide una inversión inicial de 11.500 euros y que a lo largo de 7 años nos va a dar un total de 37.750 euros, ¿sí? Fíjense que si yo no llevo en cuenta el valor, la devaluación que sufre el dinero en el tiempo, entonces concluiría, resto los resultados de los 8 años menos la inversión inicial y pensaría que el emprendimiento uno me está dando 46.000 euros de ganancia, ¿sí? Que le vamos a llamar ganancia aparente porque no estoy llevando en cuenta eh, cómo varía este capital en el tiempo, ¿sí? Eh, por otro lado, el emprendimiento 2 me daría una ganancia inferior de 26.250 euros, ¿sí? Pero justamente eh, esa ganancia aparente podría no ser realmente, no, podría no indicarme cuál de los dos proyectos es mejor respecto la ganancia real de dinero que yo voy a tener en todas las operaciones, ¿sí? Por ahora estoy suponiendo que mis cálculos de ingresos y egresos están bien hechos, los pronósticos son buenos, tengo mucha experiencia en ambos tipos de industria o servicios, entonces supongo que se cumplen estos pronósticos. Obviamente ese es un riesgo empresarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad que en la mayoría de los casos no siempre voy a tener los ingresos y los egresos pronosticados y ahí está justamente mi riesgo empresarial, ¿sí? Pero por el cual yo participo en las ganancias por correr el riesgo de que se cumplan estos pronósticos. Ahora, por ahora vamos a suponer que estos ingresos y egresos se cumplen en ambos emprendimientos, ¿sí? Si me voy por la ganancia aparente, entonces el emprendimiento uno me genera 46.000 euros y el emprendimiento 2, 26.250. Entonces, si yo no llevo en cuenta el valor del tiempo, tendería a pensar que el emprendimiento uno es mejor que el emprendimiento 2, ¿sí? Pero para llevar en cuenta entonces la devaluación del dinero y lo que calculamos es el valor actual neto, o sea, traemos todos los flujos de dinero que se producen durante 8 años a el valor de ese dinero en la actualidad para poder comparar realmente si cuál de las dos inversiones me conviene, ¿sí? Para traer todos esos flujos de dinero en ambos emprendimientos, entonces obtengo las ganancias de cada año, ¿sí? Que es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Acá estamos haciendo una gran simplificación, ¿verdad? Para no poner todo lo que implicaría una verdadera tabla de estado de resultados, estamos haciendo un resumen, ¿sí? Eh, activo, pasivo, capital, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Los resumimos así para simplificar el cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy tomando, el divisor va a ser uno más el rendimiento, que para este tipo de industrias, vamos a suponer, por ejemplo, que el emprendimiento uno se trata de darle un sistema de comunicaciones de fibra óptica a una comunidad pequeña, ¿sí? Y podemos suponer que el emprendimiento 2, por ejemplo, es comprar una maquinaria para envasar galletitas
para una región, ¿sí? Entonces, nos fijamos en el emprendimiento 1 y lo que hacemos es el tipo de rendimiento para, por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones esperado en este tipo de industrias, suponemos, por ejemplo, que es 18%, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es dividimos uno más el rendimiento por los años que van pasando, ¿sí? Y eso es lo que vamos teniendo, ¿sí? Entonces, el rendimiento, uno más el rendimiento es 1,18 elevado a la 1, ¿sí? Luego 1,18 en el segundo año elevado a la 2, ¿sí? A la 3, al cuarto año, al quinto, al sexto, al séptimo y al octavo año, ¿sí? Y para tener el valor presente de estos flujos de dinero, de estas ganancias, entonces divido esta ganancia, dividido esa expresión, ¿verdad? Que es lo que me voy indicando acá. Entonces divido 1000, divido 1,18, me da esto, ¿sí? De igual manera, ¿sí? 3500, la ganancia, dividido esa potencia, que en este caso ya es potencia de 2, por ser el segundo año, entonces me va generando ese flujo, ¿sí? Fíjense que no es entonces la ganancia, sino que esa ganancia traído al valor actual de ese dinero es siempre inferior, ¿sí? Lo mismo acá. Aparentemente eran 6.000 dólares de ganancia, pero realmente traído al año actual, esos son solamente 3.651 euros, estábamos diciendo, ¿sí? Puede ser cualquier unidad monetaria, como siempre hablamos, ¿verdad? Euros, dólares, no importa la unidad monetaria, bitcoins, lo que sea, ¿verdad? Entonces, 9.500, por ejemplo, en realidad del año cuarto son 4.899 euros traídos a su valor actual de ese flujo de dinero, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, vamos calculando los valores actuales que van produciendo las ganancias, cuánto sería ese dinero traído al valor presente, ¿sí? El valor presente de esos dineros, de esos flujos de efectivo monetario digital, ¿sí? Entonces, de esa manera, sumo todos los valores presentes de las ganancias que obtuve, ¿sí? Y me sale este número, 29.327.29 euros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si mi inversión inicial eran 23.000 euros, entonces resto 29.327 menos 23.000 y me sale que el valor presente neto, o sea, la ganancia real de los 8 años que yo tengo es de 6.327 euros en el emprendimiento 1, ¿sí? Que podemos, como dijimos, sistema de telecomunicaciones para una pequeña localidad. Y esto sería instalación de una fábrica, pequeña fábrica de galletitas para el mercado regional, ¿sí? Entonces, ¿dónde? Entonces veo acá el comportamiento, por otro lado, ¿sí? De los ingresos y los egresos de este segundo emprendimiento, ¿sí? Fíjense que este segundo emprendimiento requiere una menor inversión inicial, ¿sí? Y puedo pensar que me va a generar menos ingresos totales. ¿Por qué? Porque los ingresos que me van generando año a año no son tan voluminosos como en el caso del emprendimiento 1, ¿verdad? Sin embargo, como los egresos, al tratarse de una máquina, probablemente si yo doy un servicio de telecomunicaciones tengo más servicios personales, más personas que contratar, ¿sí? Por ahí tengo que contratar móviles que se vayan a hacer la instalación de los equipamientos o la operación y mantenimiento. Entonces mis egresos acá por ahí son variables y son mayores también, ¿sí? En cambio acá, como es una máquina por ahí bastante automatizada, ¿verdad? Que no requiere casi de personal, ¿sí?
y, por ejemplo, yo tercerizo la distribución con una empresa que ya está distribuyendo otros productos, entonces por ahí mis egresos se mantienen relativamente constantes, ¿sí? Casi sin variación. Entonces ahí voy teniendo las ganancias que voy obteniendo año a año, ¿sí? Entonces, en este caso, el rendimiento para este tipo de emprendimientos de fábrica de galletitas está en el orden del 15%, ¿sí? Entonces voy dividiendo por el valor, ¿sí? 1,15 elevado a la 1 primer año, segundo año 1,15 elevado a la 2, 1,15 elevado a la 3, 1,15. Esa es la razón, ¿verdad? Que año por año se va incrementando, ¿sí? La potencia, ¿sí? Otra particularidad que tiene este proyecto es que al terminar los 7 años, yo voy a vender mi máquina, que en ese momento va a tener un valor de mercado de 1.500 euros, por ejemplo, ¿sí? Entonces las ganancias las voy dividiendo por la razón que va variando año a año, primer año, segundo año, y voy obteniendo el valor presente de esos flujos de dinero, de estas ganancias que obtuve, ¿sí? Que siempre son inferiores naturalmente a la ganancia que aparentemente yo tuve por el valor de ese dinero, que el dinero con el paso del tiempo se va decrementando. Entonces, ahí voy sumando, ¿sí? Los rendimientos, pasar el tiempo. Y acá hago una suma de todos los valores presentes, de esos flujos de dinero, que en este caso fueron de 7 años, más el flujo que me produce la venta de la instalación, la máquina de hacer galletitas, entonces, al final del proyecto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los equipos de telecomunicaciones que se utilizan, suelen caer en obsolescencia, o sea, dejan de ser, la tecnología entra en obsolescencia, entonces el precio pasa a eso en muchas industrias y se puede suponer también en cualquier tipo de industria, en principio, que el precio de retirar la maquinaria y es igual al precio que tiene esa maquinaria. Entonces, ¿por qué? Porque hay empresas que se dedican a retirar las maquinarias obsoletas y a volver a comercializarlas o de ponerlas, ¿verdad? Entonces, el precio de realizar el retiro y envío a otro lugar es igual al precio de la maquinaria, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, supongo que al final del año octavo, esta empresa de telecomunicaciones en realidad eh, no tendría una ganancia por esas instalaciones que tiene, ¿sí? Por otro lado, en el emprendimiento 2, sí supongo que la maquinaria para hacer galletitas todavía se puede comercializar a un valor de 1.500 euros. Entonces, al final va a ser un ingreso de 1.500 euros que se divide por eh, el rendimiento más 1 elevado a la potencia séptima y me sale este valor, ¿sí? Entonces sumo todos los ingresos provenientes de las ganancias, ¿sí? Y sumo también el ingreso proveniente de la venta de esa maquinaria, ¿sí? Y ahí me da una diferencia de 20.241 euros, ¿sí? Si resto la inversión inicial, resulta que el valor presente de este emprendimiento 2 es 8.741 euros, 55, ¿verdad? Entonces resulta que este emprendimiento 2 es más rentable que hacer el emprendimiento 1, ¿sí? Entonces, evidentemente, si yo me voy netamente por los valores presentes netos, ¿no? Lo único que yo debo tener en cuenta, pero si me voy por este cálculo de valor presente neto, suponiendo que estos ingresos y egresos son bien tomados y que yo conozco o que eh, mis asesores que me están recomendando estas dos industrias son conocedores reales de estas industrias, entonces puedo suponer que me conviene hacer más mi inversión basándome netamente en el valor presente neto, ¿sí? Que como les digo, no es el único parámetro que yo llevo en cuenta para hacer una inversión. Vamos a ir viendo en otras cápsulas otros parámetros que podemos tomar también para hacer la inversión. Y por sobre todas las cosas,
también vamos a ir viendo que lo que importa es que, qué tanta seguridad yo tengo de que qué tan confiables son estos ingresos y egresos como pronóstico, qué también se quitaron esos pronósticos, qué tan confiables son las fuentes que me dieron estos valores, como para que, por ejemplo, si yo al final sé que mi emprendimiento uno en realidad está hecho con mayor expertise, con un mayor conocimiento del mercado y es una fuente más confiable, igual me podría decidir hacer el emprendimiento uno, ¿verdad? Acá supongo que el conocimiento con el cual se quitaron estos ingresos y estos egresos y los pronósticos están bien hechos, entonces basado netamente en el valor presente neto, me iría por el emprendimiento número 2. Hasta aquí entonces nuestra cápsula de hoy.